Soraya y esto es Sonámbula que no despierta. Hace un montón que no grabo así directamente a la cámara porque os habréis dado cuenta de que la semana pasada no hubo vídeo. Lo siento un montón, pero he empezado a trabajar y no he sabido muy bien gestionarme el tiempo, ha sido todo un poco caótico. Entonces no tuve tiempo para grabar el vídeo, literalmente, o sea, no me dio la vida. Así que hoy os traigo el wrap-up de los últimos 3 meses. En varios vídeos os he hablado de que durante el verano tuve un grandísimo bloqueo lector. Me empezó como en junio y bueno, en julio leí un libro, en agosto leí 2 cómics y en septiembre por fin ya pude retomar el ritmo lector y ya estoy leyendo súper bien y súper normal, estoy muy contenta. Antes de que se me olvide, os quería contar una cosa. Hace yo creo que un par de meses o así, la verdad es que no me acuerdo cuándo lo hice, os puse una encuesta en la pestañita de comunidad preguntándoos si consumís Twitch, si me veríais en streams en la plataforma Twitch en caso de que empezara a hacer directos allí aparte de los vídeos que traigo al canal. La acogida fue bastante buena. Creo que como más de la mitad de la gente dijo que sí, que le apetecería mucho verme en Twitch. Y he estado todo este tiempo intentando ver cómo lo hacía porque no tenía los medios, no tenía el equipo para poder hacerlo bien. Pero bueno, lo he intentado apañar un poco. Estoy preparándolo todo y espero poder muy prontito empezar a hacer directos ahí también. Os dejaré mi canal de Twitch en la cajita de descripción para que me vayáis siguiendo si queréis y os avise cuando haga el primer directo. De todas formas, yo lo anunciaré tanto en mis redes sociales como en la pestañita de comunidad. Así que estad muy atentos porque yo creo que lo voy a hacer muy prontito. El único libro que leí en julio fue La sonrisa de Charlotte, que os dejaré la portada por aquí porque lo leí en digital. Yo lo compré en digital hace ya bastante tiempo y no me había animado a leerlo, pero surgió una lectura conjunta y como sabéis que soy una loca de las lecturas conjuntas, dije pues allá que voy. Y bueno, nos cuenta un poco la historia de Charlotte, que es una niña pequeña, creo que tiene 11 años, que bueno, es adoptada y bueno, su madre falleció y al inicio de la novela su padre fallece también. Entonces ella se ve de pronto en casa de una hermanastra que no conoce para nada, que es una actriz famosa de Madrid y también muy conocida en Nueva York, y pues que aparentemente la odia un montón y no quiere saber nada de ella. Y es un poco pues la historia de ellas dos, la evolución de ambos personajes. Y a ver, yo lo pasé bastante mal. Le di un 4 porque aunque la historia es muy bonita, yo estaba sufriendo mucho con la forma en que la hermana trata a Charlotte, porque es que se pasa un montón, o sea, está muy feo todo lo que le hace. Y yo pues es que lo pasaba mal, o sea, llegué a llorar de lo triste que estaba por Charlotte, aunque yo sabía que todo eso iba a derivar en una evolución de personaje que se vería más adelante, que no os voy a decir si ocurre o no. Esa era como la idea que yo tenía y por la que yo me decidía a continuar con la lectura. Y bueno, salvo eso y una cosa del final que me pareció como muy... que no hacía falta, o sea, me pareció añadirle un poquito de drama así, porque sí, la verdad. Salvo eso, fue un libro muy bonito, ya os digo, muy tierno, lloré un montón y además pudimos comentarlo con la autora
saga de la historia, es indiscutible. Y bueno, este primer libro me lo regaló uno de mis mejores amigos. Podéis verlo en el vídeo que subí de mis regalos de cumpleaños, del haul de mis regalos de cumpleaños. Y bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Están bien, están muy chulos, pero no valen lo que se paga por ellos. Quiero decir, creo que cada uno son como 21 y 26 euros o una cosa así. Es una burrada de dinero lo que valen para tan pequeñitos que son. Que a ver, los dibujos están muy bien. Además tiene una cosa muy guay, que es que dependiendo de la casta del color que sea el personaje que está hablando, te ponen su diálogo en ese color, lo cual facilita mucho saber pues como quién está hablando en cada momento y a qué grupo social pertenece. Una cosa que a mí me ha parecido muy guay, es una de las cosas que más me gustó del cómic, la verdad. Yo les di 5 estrellas a los dos. ¿Por qué? Pues porque soy una fangirl y mi opinión con esta saga ya no es objetiva desde el momento en que la tengo aquí arriba. Pero están muy bien. Si eres muy fan de la saga, te los recomiendo porque te enteras de cómo se crearon los hijos de Ares. Pero obviamente tienes que haber leído la saga, porque si no sabes quién es Ares, pues tremendo spoiler te llevas. Pero bueno, que están chulos, pero no son para tanto. O sea, te cuentan la historieta y está bien, pero sin más. Yo creo que si no hubieran sido de Amanecer Rojo, quizás les habría dado un 4, 3,75 como mucho. Pero son mis libros, son mis puntuaciones y hago lo que me da la gana. Cuando aún estaba intentando salir del bloqueo lector, decidí que lo mejor iba a ser pues leer un poemario, porque no iba a ser tan denso como una novela al uso, y creía que pues me podía ayudar, ¿no? Así que me encontré con que durante la cuarentena la autora de No solo llueve en primavera había puesto su libro en digital gratuito y lo tenía ahí como esperando. Y bueno, pues parece que llegó su momento. Le puse 3 estrellas. Al final eran pues poemas cortitos de amor y desamor, basados un poco en las estaciones del año. Y pues estaban bien, sin más. No sé, me gustaron, pero tampoco fueron la grandísima cosa. Sí que me sentí identificada con algunos, con otros no tanto. Pero bueno, es que al final un poemario es muy personal. O sea, puede haber de todo. Es como una antología de relatos. Unas te gustan más, otras te gustan menos. Las bonitas de Susana e Isa, de los canales Susana de Swing Wonderland y Isabel Libros Citados, organizaron una lectura conjunta y yo, pues como saben que me iba a apuntar sí o sí, me lo dijeron y efectivamente me tuve que unir, porque era del libro La biografía de tu recuerdo, de Laia Soler. Amo la escritura de Laia Soler, o sea, adoro todos sus libros, me parecen una pasada. Y llevaba desde marzo deseando leer este. Y bueno, es que literalmente me dijeron, oye, vamos a hacer la lectura conjunta, ¿te unes, no? Y yo pues me fui a comprar el libro directa, o sea, no me lo pensé. Esta novela me parece totalmente distinta a todo lo que ha escrito la autora hasta ahora. Me parece una novela mucho más lenta, mucho más introspectiva, mucho más personal a nivel de los personajes. Que en sus novelas los personajes siempre tienen mucho peso y son muy novelas de desarrollo de personajes, pero esta me parece la que más, sin ninguna duda.
vista puede parecer como fría, como simple, que realmente no te cuenta nada. Y a ver, no quiero venir a soltar el mítico argumento de es que no lo has entendido, porque me parece muy feo y no creo que sea el caso, pero si alguna vez has sufrido ansiedad como la protagonista, aunque no lo dice en ningún momento, vas a ver reflejados comportamientos de una forma muy real. O sea, una de las cosas que más me fliparon del libro es cómo a través de los hilos de pensamiento del personaje y a través de cómo habla, ya no directamente con otros personajes, sino en su monólogo interno como narradora, es que es una pasada, es como un reflejo total y absoluto de lo que es tener ansiedad. Y os repito, esto no se dice en la novela. Entonces, a no ser que lo hayas vivido de cerca, va a ser algo que no entiendas, que te parezca que, no sé, que a la novela le falta algo, porque esto es como un grandísimo peso que tiene. Y a ver, a mí me ha gustado mucho cómo se refleja, pero aún así sí que me ha faltado un poquito más de chicha, de drama. No sé, es que incluso en la forma de narrar es muy distinto a todo lo de la autora. O sea, ha sido como leer un libro de alguien diferente. Y por un lado está muy guay, pero por otro es como, esto no es a lo que yo estaba acostumbrada. Así que le di 4 estrellas, porque sí que es verdad que me gustó. Ya tiene aquí los posits. Pero tenía algo, ¿sabéis? No sé. Además, el final es como muy raro, o sea, tiene sentido dentro de la novela, pero al mismo tiempo te da la sensación de que lo has leído todo como para nada, que no es el caso, pero es la primera sensación que te viene así como muy tocha de wow, ¿en serio? Y ya está, ¿sabes? No sé, como os digo, es muy raro. Es que, sinceramente, a día de hoy, y eso que hace un mes ya que lo acabé, sigo sin saber si estoy contenta con la nota que le he puesto. Sigo sin saber qué opino de este libro, porque es que fue una lectura muy rara. No sé, la verdad es que no sé cómo explicároslo. Yo os animo a que lo leáis y le deis una oportunidad. Sinceramente, con el libro que os voy a enseñar ahora, yo que sé, matadme si queréis, pero Acofas, ¿qué decir de esto? Le di 4 estrellas. ¿Por qué? Pues porque soy muy fan y ya está, yo que sé, es que les quiero mucho a todos, no sé. Esta novela, o bueno, más bien novela puente, que es como se la llama, ha recibido muchísimo hate por la comunidad lectora y entiendo totalmente por qué. O sea, yo me enfadé en muchísimas ocasiones leyendo este libro, pero es que al mismo tiempo son mis niños y les quiero mucho y me sabía muy mal ponerle menos nota, de verdad. Acofas, como os digo, es una novelita que tiene lugar tiempo después de los acontecimientos del último libro. Y bueno, viene a ser como un fanfic, o sea, te cuenta un poco las navidades de los personajes mientras están esperando avanzar desde el punto en el que ha terminado la primera saga hasta el punto en el que va a comenzar la segunda saga. Porque os recuerdo que la siguiente trilogía, basada en el mismo universo, va a seguir con otros personajes que son protagonistas también en la primera saga, pero no es la misma pareja principal. No os voy a decir quiénes son para no haceros spoiler de nada, aunque, bueno, si tenéis Instagram o Twitter, pues lo sabréis porque la gente habla y pues como
como si esto fuera jauja. Pero bueno, que es eso, es las navidades de esta gente y ya. O sea, es que no pasa mucho más. Em, Te cuentan cada personaje un poco, te dejan ver cómo está sobrellevando la situación después de todo lo que pasó. La sensación que a mí me dio es que la autora se había olvidado de cómo son sus personajes. O sea, las actitudes que tienen. Todos, absolutamente todos, no cuadran con cómo son ellos en la saga principal. Pero ya no solo los protas, o sea, los secundarios tampoco. No tiene sentido, no tiene sentido nada de lo que hacen. Y sinceramente, dudo mucho que lea la segunda saga. De hecho, en este libro, aquí al final, te viene como un adelanto del primer libro de la siguiente saga. Y no lo he querido leer porque es que paso. Yo tengo muy buen recuerdo de la saga de Acotar. Es una saga que me gusta mucho, que significó mucho para mí y que no quiero arruinar ese recuerdo con cómo vaya a poder ser a partir de ahora, porque la autora se deje influenciar por lo que quieran los fans o cosas así. Entonces, os recomiendo leer este librito. Pues no mucho, la verdad. Os vais a enfadar, os va a parecer un poco absurdo, un poco pérdida de tiempo, un poco quién ha escrito esto porque no es Sarah J. Maas. Pero yo que sé, si sois muy fans, pues leedlo y ya juzgáis por vosotros mismos. Lo siguiente que terminé, por fin, porque llevábamos como 800.000 años con esta lectura conjunta, fue Cres de las Crónicas Lunares, que es el tercer libro de la saga y el último que yo ya había leído en su día. Yo de Crónicas Lunares había leído los 3 primeros y ninguno de las historias cortas y tampoco el último. Y bueno, esta relectura era para eso. A partir de aquí ya todo va a ser nuevo y tengo muchas ganas de saber qué cosas pasan, porque hasta ahora era como, vale, sí, está muy guay, pero ya sé lo que va a pasar. Y pues bueno, le di 5 estrellas porque me gustó mucho, pero a nivel de me lo he pasado muy bien leyendo este libro. O sea, es que es súper adictivo, mola un montón, aunque es muy gordote, que el cuarto es como casi el doble de gordote. Em, se lee solo, o sea, a mí es que me gusta mucho. Y sí que es verdad que no me gustó al nivel que me gustó la primera vez que lo leí, pero aún así lo disfruté un montón. Y últimamente me siento como muy generosa dando notas, así que quise volver a darle las 5 estrellitas y ya está. No os voy a hablar de este libro porque ya os digo, es una tercera parte. Pero bueno, Las Crónicas Lunares es una saga de ciencia ficción juvenil que está situada como en un futuro cercano, aquí en la Tierra, en el que pues eso, está la gente de la Tierra y hay gente que son lunares, que viven en la Luna. Cada libro te introduce una protagonista nueva basada en un personaje de cuento. La primera es Cenicienta, la segunda es Caperucita Roja, la tercera, que es Cres, es Rapunzel y la última es Winter, que es Blancanieves. Y bueno, hoy mismo estamos empezando la lectura conjunta de Fairest, que es la historia corta de la villana de estos libros. Y la verdad es que me apetece un montón saber cómo ha llegado a ser así. Me parece muy interesante. Ya lo último que leí el mes pasado fue El beso del ganador, que es la tercera parte de la trilogía de La maldición del ganador, que la estaba releyendo este año. La estábamos releyendo como en primavera, pero a mí se me atragantó la lectura conjunta, no pude continuar y el mes pasado dije, ya está bien de tener
siguiendo la trama de los personajes. Así que pues eso,